Señal directa. Continuamos en Señal Informativa y saludamos con gusto por la vía telefónica al doctor Armando Zacarías. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Josefina, José Ángel, por este honor y privilegio de estar en contacto con ustedes y de poder así compartir con el público del sistema de radio y televisión de la Universidad de Guadalajara. La semana pasada, prácticamente al momento de estar conversando en este programa, tenía lugar el sismo de 7 puntos de intensidad en los estados de Morelos, Puebla, México y la propia Ciudad de México. Los resultados hasta el momento de ese movimiento telúrico, lo que lleva contabilizada las diferentes organizaciones en este momento, son de 331 muertos, 192 en la Ciudad de México, 74 en Morelos, 45 en Puebla, 13 en el Estado de México, 6 en Guerrero y 1 en Oaxaca. Y en ese total hay 9 extranjeros. Hemos estado a merced de eventos naturales que han colocado a la estructura de nuestro país a prueba, por lo menos en lo que se refiere a los protocolos de protección civil, que justamente se pusieron en funcionamiento a partir del 19 de septiembre de 1985 para evitar catástrofes como la experimentada hace 32 años. En 2015, y de acuerdo con el Registro Civil de la Ciudad de México, se estimó finalmente que la cantidad de personas que murieron en el terremoto del 85 por politraumatismo, aplastamiento, asfixia y todas las otras causas asociadas con los terremotos fue aún la polémica cantidad de 12.843. La proporción de muertes entre uno y otro temblor son bastante considerables. Y es necesario recapitular brevemente algunos elementos que surgen de la dimensión social más que de la natural. En 1985, la zona metropolitana del Valle de México contaba con alrededor de 13 millones de habitantes, en tanto que en la actualidad oscila los 23 millones. Simplemente la Ciudad de México, en la demarcación de esa capital, era de 8 millones. México tenía una población de alrededor de 70 millones de personas. El rápido crecimiento y expansión que ha tenido nuestro país va acompañado de otros indicadores que marcan a una sociedad cualitativamente diferente. La economía de nuestro país no se sustenta como en aquellos días de solamente la producción petrolera, sino en la producción de manufacturas y en proporción importante de materia prima. En educación hemos llegado a establecer un promedio de escolaridad de 9 años, cifra que contrasta con las políticas de los años 70 e inicio de los 80, que eran proyectos de alfabetización. Es decir, tenemos estructuras más consolidadas para nuestro enfrentamiento cotidiano en el escenario de los mercados internacionales y del propio crecimiento socioeconómico y cultural mexicano. Sin embargo, en 1985 y ahora en 2017, un factor queda como elemento común, por lógicas distintas pero con resultados similares: la enorme desconfianza del procesamiento institucional gubernamental. La sociedad no tiene confianza en las instituciones de gobierno. El anterior aspecto no tiene nada de nuevo. Sin embargo, el efecto multiplicador de la catástrofe evidencia de manera directa los mecanismos sobre los cuales se articula la intervención gubernamental. Debemos señalar que al margen de tener una funcional intervención de cuerpos especializados como la Marina, el Ejército e instituciones asociadas, nuevamente la primera reacción fue la directa intervención ciudadana para enfrentar los efectos del fenómeno. El presidente Enrique Peña Nieto actuó con velocidad e intervino en los medios de comunicación, dando un giro de 180 grados literal del vuelo que lo llevaba a Oaxaca para atender la emergencia. Sin embargo, tal y como aconteció en los anteriores terremotos, precisamente de Oaxaca y Chiapas, al presidente se le ve solo. En la emergencia del sureste, el presidente tuvo que girar órdenes para que su gabinete se trasladase a la zona de emergencia. Es decir, una orden y no un protocolo claro de gobierno fue la diferencia entre atender o dejar llevar las cosas en su ritmo habitual. Una definición tácita se desprende de estas instrucciones presidenciales. La responsabilidad de los titulares del gabinete obligan a intervenir directamente en el ámbito de sus funciones orgánicas a sus titulares. Sin embargo, que esto signifique que sean responsables de los terremotos, no, pero sí de las acciones que se desarrollan como consecuencia. Sería un llamado muy interesante para el secretario de Comunicaciones y Transportes y sus comentarios respecto a no tener responsabilidad
en el famoso tema del socavón. El escepticismo ciudadano respecto de las instituciones gubernamentales queda perfectamente definida con estas acciones. En 1985, el presidente, el gabinete y el regente de la Ciudad de México tardaron una eternidad en reaccionar. En consecuencia, se superpuso lo que posteriormente se constituyó en una nueva institución, la ciudadanía y la sociedad civil. Ahora tenemos una sociedad civil más robusta en número y calidad. Sin embargo, también tenemos un aparato de gobierno más complejo. En 1985 gobernaba un partido político el país y el Distrito Federal. La presidencia de Miguel de la Madrid se encontraba justo a la mitad de su mandato, a diferencia del presente, en que justamente el 7 de septiembre arrancó el proceso electoral mexicano. En la actualidad tenemos diferentes representantes de partidos políticos en los gobiernos de Morelos, Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, el Estado y la Ciudad de México. Al margen de tener un gabinete prácticamente en fuga, pero con un súbito compromiso de gobernabilidad, surgido de circunstancias imprevisibles para nadie y que confronta a un gobierno federal con los más bajos niveles de aceptación ciudadana en un arranque de proceso electoral de alta efervescencia. Antes de los inesperados sismos, existía un poderoso rechazo y cuestionamiento social sobre el excesivo apoyo presupuestal para el INE y para los partidos políticos, y con ellos para el proceso electoral de 2018. El planteamiento con el que partidos políticos y órgano electoral rechazaron la poderosa crítica y el cuestionamiento ético de esa presupuestación lo constituyó el hecho de que el mecanismo de financiamiento está establecido en la Constitución. No había argumento posible para su ajuste o modificación. La emergencia en la que se encuentra el país desata nuevamente la discusión con un elemento cualitativo diferente. El estado de emergencia y la catástrofe plantean factores sumamente diferentes de la discusión a la manera en la que estaba establecido justo antes de estos eventos. Los partidos políticos no han establecido una clara línea de mediación política respecto de este fenómeno. Se genera una respuesta de poderosa antipatía hacia todos los institutos políticos y sus intervenciones han resultado totalmente ineficientes y demagógicas para un importante sector de la población a los que el futuro se les desvaneció entre las manos. ¿Qué han dicho o qué línea han trazado respecto de las 10,000 casas destruidas en Morelos, 2,600 de Puebla, 2,939 del Estado de México, las 1,200 de Guerrero, al margen de los devastadores daños en Chiapas y Guerrero? Agrupaciones ciudadanas ya tratan de establecer algún tipo de estrategia que permita blindarse contra la acción clientelar a la que podrían someterse debido a las líneas de presupuestación que tengan los diferentes órganos de gobiernos emanados o que van a emanar del proceso electoral del año próximo. Así como se observó en el Estado de México en el proceso electoral pasado, en que el otorgamiento de tinacos y cisternas tuvieron un poderoso efecto. Los recursos para la reconstrucción podrían establecerse con la misma metodología, pero para diferente signo de partido. No se trata de donaciones de partidos, sino de intervención política en la definición y proyección de soluciones. No sobra decir que generar ese espacio de modificación de las asignaciones presupuestales es un complejo camino legal que no se resolverá en este momento, que el exceso de propuestas de los partidos tarde y sin sentido de análisis genera una mayor confusión. Sin embargo, el tema complejo que los partidos ven en este asunto es que establecer un verdadero esquema de revisión presupuestal constituye un paso que definitivamente no quieren dar, la rendición de cuentas. Agradezco mucho esta oportunidad de diálogo y les deseo una maravillosa semana. También agradecidos por su participación, muy amable y bueno, pues claro que invita a reflexionar acerca de si le van a entrar o no en serio los partidos políticos a esta revisión a conciencia en materia presupuestal y a esta distribución como debe ser. Muy amable. Muchísimas gracias, hasta luego. Muchas gracias al doctor Armando Zacarías. Y bueno, en efecto, ese es el gran tema. ¿Le quieren entrar con todo lo que implica? Rendición de cuentas, dice el doctor Zacarías. Que principalmente es el detalle que tendríamos que estar fijándonos en este